Déjeme lo remonto a un tiempo de historia. Déjeme lo llevo por un tiempo de historia. El apóstol Pablo es el escritor más prominente o más fructífero del Nuevo Testamento. Y él, estando en Corinto, se cree que mientras él estaba en Corinto, él escribió carta a los romanos. Él, estando en la iglesia que estableció en Corinto, planeó regresar a Jerusalén y previo a su viaje a Jerusalén escribió una carta que ahora conocemos como carta a los romanos. Él no había estado en Roma, tenía la intención de ir a Roma. Él era ciudadano romano por nacimiento. Él nació en Sicilia. No se sabe exactamente la fecha de nacimiento. Algunos dicen que 5 antes de Cristo y otros dicen que en el 10 después de Cristo. Pero era romano de nacimiento. Pero también era judío, también de nacimiento. Y se convirtió al judaísmo y llegó a un nivel de preparación considerado ya como un rabino en el judaísmo. Y él, estando en la obra misionero en Corinto, estamos hablando que fue en el año 57 después de Cristo, él planea ir a Roma y escribe entonces carta a los romanos. ¿En qué año le dije que la escribió? En el año 57. ¿Y por qué es relevante saber en qué año la escribió? Bueno, porque esa época o ese tiempo es considerado o clasificado como el tiempo de la primera iglesia. Recordemos que aproximadamente en el año 30 o 33, no se ponen de acuerdo, 30 o 33 después de Cristo, el Señor Jesucristo deja su iglesia. Se calcula que alrededor de 500 personas estuvieron presentes en la ascensión de Jesucristo, donde les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Alrededor de 500 personas era esa primera iglesia. Fueron los testigos presenciales de esa despedida de Jesús, y los ángeles, dice la Escritura, que tomaron a Jesús y lo llevaron al cielo. Estamos hablando del libro de los Hechos. Pero de esos 500, solamente 120 permanecieron unidos y fueron bautizados por el Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces ya no eran 12 solamente aquellos que estaban cerca de Jesús, sino ya eran 120. Y esos 120, Pablo, ¿verdad?, los perseguía y los acechaba y no estaba de acuerdo con la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y entonces Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, fue el que era el perseguidor de los cristianos. Cristo en su camino, y entonces él se convierte ahora en un seguidor de Jesucristo. Es preparado, es adoctrinado, es enseñado, es aceptado por la iglesia de Jerusalén y es enviado como misionero. Y en este viaje misionero a Corinto, pasó un tiempo en Corinto, estableciendo la iglesia en Corinto, y escribe carta a los romanos, porque su intención era ir a Roma. Y esto fue en el año 57. Pero en el año 54, ¿cuántos años antes del 57? ¿Cuántos? A ver,
En el año 54, ¿cuánto falta para el 57? Ok. 3 años antes de que Pablo escribiera carta a los romanos, accedió al poder un emperador llamado Nerón. Normalmente se le conoce como Nerón, ¿verdad que sí? Es un nombre más conocido, pero su nombre completo era Nerón Claudio César Augusto Germánico. Por si alguien cree que su nombre está largo. Nerón Claudio César Augusto Germánico. Él fue emperador o fue nombrado emperador el 13 de octubre del 54 después de Cristo. Cuando él es establecido emperador, sus políticas de gobierno les agradó en términos generales. Pero en poco tiempo empezó él a trastornarse en el ejercicio de la política, en manipular y en convertirse entonces prácticamente en un dictador, en un tirano. Un dictador o un tirano es aquel que va en contra de las leyes establecidas y hace su voluntad a pesar que haya quienes no estén de acuerdo o que se le opongan, incluso por la fuerza. Su padre murió cuando él tenía 2 años de edad. Su mamá, una mujer relacionada directamente con la política y de familia en la política, habilidosamente permaneció en contacto con el imperio y años después se casó con el entonces emperador. El emperador de Roma celebró su 3er matrimonio con la mamá de Nerón. Y se cree, aunque no hay evidencia absoluta o fehaciente, se cree que la mamá de Nerón envenenó al esposo, que era el papá adoptivo de Nerón, con el propósito de que el hijo accediera al trono del Imperio Romano. A estas alturas, Nerón tenía tan solo 16 años de edad. Cuando el apóstol Pablo ya era un hombre de edad adulta, hacedor de milagros, que expandió el evangelio en el Imperio Romano, el que entonces era el emperador apenas tenía 18 años de edad. En este justo momento, cuando Pablo escribe su carta a los romanos, que nunca había ido a Roma, que no conocía la iglesia de Roma, pero sabía que ya había una iglesia en Roma. Inicialmente la iglesia en Roma la establecieron judíos que estaban en Jerusalén, que presenciaron el aposento alto, esos 120 que se convirtieron en 3,000 con el primer mensaje de Pedro. Alguien de ahí, no se especifica quién, pero alguien de los que vivieron esa experiencia sobrenatural, salieron de Jerusalén y se establecieron en Roma, y junto con su establecimiento laboral, comerciaron, compraron, vendieron, ahí se establecieron a vivir, guardaron su fe y su creencia en Jesucristo. Y lo compartieron con otros. Entonces se estableció la iglesia en Roma. Pero la iglesia en Roma no la estableció el apóstol Pablo. Pero les escribe diciendo, sé que hay una iglesia que quiero ir a visitarles, y déjenme decirles esto. Y ahora la carta a los romanos es considerada una de las cartas más completas en cuanto a doctrina, una carta más completa en cuanto a ánimo e instrucción a la iglesia. A través de esta carta podemos encontrar instrucción. ¿Qué es instrucción?
comunicar un conocimiento, una habilidad, una idea o una expresión. Pablo está comunicando una idea, una vivencia, una verdad espiritual. A través de esta carta inspira. ¿Y qué es inspirar? Es despertar o causar una reacción que nos anime a tener un cambio. Y a través de esta carta Pablo nos guía. Y guiar es dirigir, orientar mediante un consejo, mediante una enseñanza. Carta a los Romanos entonces nos instruye, nos inspira y nos guía. Pero lo impactante, cuando yo estudiaba y leía, lo impactante de esta carta, el punto medular de esta carta, nos lleva al capítulo 8. Así es de que le voy a invitar a que vaya a Romanos 8, 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Probablemente este texto, esta cita, sea la más mencionada de carta a los Romanos. Porque estas palabras te inspiran, te animan, te llevan a creer que pase lo que pase, Dios está contigo. Suceda lo que suceda, Él tiene cuidado de ti. Y eso inspira. Y eso anima, ¿sí o no? Estamos viviendo un tiempo, una época que ninguna generación en el pasado la había vivido. Epidemias, guerras, escasez, crisis hambruna, crisis migratoria. La experimentaron diferentes culturas y diferentes generaciones. Pero ninguna generación como la presente había experimentado todo a la vez. Todo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 100 años el hombre ha estado en guerra prácticamente todo el tiempo. Si no en un país, en otro país, y en otra región y en otra zona. ¿Me estoy explicando? Ahorita está la crisis migratoria más complicada que el hombre tenga registro o memoria. La crisis económica se considera la peor de hace 100 años. ¿Y qué decir de la pandemia del COVID-19? Cuando tú vas a la Escritura buscando una palabra que te anime y llegas a Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por supuesto que respiras profundo, el pecho se te amplía, levantas la cabeza, tu mirada se extiende hacia el horizonte y dices, voy a salir adelante. Pero mira la profundidad de estas palabras. El apóstol Pablo las escribe antes de ir a Roma, 2 años posterior a que Nerón llega al poder. 16 años de edad llega al poder Nerón. A los 18 Pablo está escribiendo, es decir, Nerón tenía 18 años cuando Pablo está escribiendo esta carta. Pero apenas 4 años después, entre el 60 y 61, en Roma, en la ciudad de Roma, hay un gran incendio. Este incendio es muy extenso.
de 14 zonas o regiones o colonias o fraccionamientos o municipios, como quieras llamarle, de la ciudad, de 14, al menos 3 quedan destruidos, 7 quedan dañados severamente, pero 3 a 4 quedan totalmente destruidos. Entonces, hay quienes dicen, este incendio fue ocasionado por Nerón. Y Nerón, para que no estén los ojos de todos hacia él, él dice, fueron los cristianos. Esos seguidores de Jesucristo, esos fueron los que hicieron el incendio. Como ellos no se sujetan al imperio, como ellos tienen su Dios que es Jesucristo, que es Jehová, y como a mí es como Dios, ellos no se quieren sujetar a mí y ellos ocasionaron el incendio. Entonces apenas en el año 60-61 después de Cristo, se inicia una gran persecución en contra de los cristianos. Empiezan a arrestar cristianos, empiezan a meterlos a calabozos, empiezan a sentenciarlos. ¿Y cuál era la sentencia? La muerte. Entonces, organiza unos juegos espectaculares tipo circo, y en ese circo entonces saca a los cristianos y sueltan perros de ataque, de pelea, para que los cristianos peleen con los perros. Cuando esto ya no fue tan llamativo, entonces traen leones. ¿Me estoy explicando lo que está viviendo la primera iglesia? Estamos hablando del año 60, 61, 62. Y apenas 5 años atrás, el apóstol Pablo escribió, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo estas palabras me van a inspirar en medio de una persecución del imperio más poderoso de ese mundo conocido? ¿Está viviendo usted persecución en este momento? Podemos decir que sí. Cuando mi hermano y yo éramos niños, tiempo medio, hace un medio de tiempo. Yo supongo, los cristianos en la escuela, en la primaria Aurelia L. de Guevara, en Zapopan, Jalisco. Yo supongo que éramos los únicos cristianos. Porque nosotros llegamos en el 75 a la colonia Constitución. La escuela todavía no estaba terminada. Nos empezaron a dar clases en lo que ahora conocemos como inicio de clases, era en aquel tiempo en septiembre, no como agosto en la actualidad, era en septiembre. Y las primeras clases las tomamos abajo de un árbol. Y veíamos que los albañiles ahí estaban enjarrando y colando y acabando la escuela que entonces habitamos. Fuimos la primera generación que estrenó esta escuela. Y yo supongo, porque no puedo afirmarlo, no conocía a todos los de la escuela, pero yo supongo que éramos los únicos cristianos. Porque en la colonia Constitución mis papás establecieron la iglesia Berea. Y por años éramos una iglesia reducida, muy pequeña. Y una característica de esta iglesia es que los miembros de la iglesia venían de otras colonias. No teníamos miembros de la iglesia de la propia colonia. En poco tiempo llegó una familia que vivía por Pablo Quiroga. Jaime se llamaba el joven, Paz, su hermana, Lourdes, la mayor de ellas, aunque Celina era la mayor de las hermanas. Y ellos empezaron a congregarse.
Se puede decir que fueron de las familias pioneras de la colonia Constitución en convertirse. Nosotros vivimos en esa colonia, lo consideramos como una persecución porque no nos aceptaban. Pero nunca me metieron a la cárcel, nunca me echaron perros para pelear, nunca me sentenciaron a la muerte. ¿Me estoy explicando? Dios ha sido muy bueno con nosotros y muy generoso. Y nos ha bendecido y nos ha prosperado y nos ha sanado y nos ha guardado y nos ha librado. Por lo tanto, la situación difícil que podamos estar viviendo en este tiempo, en nuestra adolescencia o niñez, no se compara con lo que la primera iglesia vivió y a lo que el apóstol Pablo escribe de manera profética cerca de 5 años antes. El apóstol Pablo, sin saber, estaba preparando a la iglesia de Roma, pero en general a esa primera iglesia, a lo que años posteriores vendrían en esa persecución. Este texto tiene 2 componentes muy importantes. El primero, el apóstol Pablo especifica a los que aman a Dios, no a los que Dios ama, porque la escritura dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién ama Dios? Al mundo, a la humanidad, a las generaciones. Dios ama al mundo. Y Dios no manda plagas, no manda crisis, no manda guerras. El hombre, en función de caído, de pecado, de ausencia de Dios, es el que provoca y genera las condiciones que actualmente estamos viviendo. Pero en medio de esas circunstancias, a los que aman a Dios, entonces Dios interviene, se asegura para que esas situaciones, por difíciles y adversas, se conviertan en bendición para ti. Entonces el componente número 1 es a los que aman a Dios. Significa que aquellos que están alejados de Dios, Dios no interviene para el bien de esa persona. Esa persona vive las consecuencias de los actos. Y no es que Dios nos chiquee diciendo, ay, pobrecito mi niño, pobrecita mi niña, no la voy a dejar que viva las consecuencias. No, igual las vivimos. La situación que en medio de esa consecuencia, Él nos ayuda, nos guía. Pone personas, circunstancias, medios, formas para entonces salir adelante en medio de esa crisis. Escuchaba varios testimonios. Un hombre que cerca de los 50 años de edad, joven por supuesto, cerca de los 50 años de edad, estaba enfermo con su hígado dañado, su riñón dañado y su pulmón dañado. Y en el historial médico le preguntan a este hombre, ¿cuánto tiempo tiene tomando, fumando? Él iba a cumplir 50 años, pero él empezó a fumar, a tomar desde los 8 años. Quiere decir que tenía más de 40 años en esta adicción. Por lo tanto, él estaba viviendo las consecuencias de sus acciones. ¿Verdad? Hígado dañado, riñón dañado, pulmones dañados. La expectativa de vida era muy corta para este hombre. Y luego estaba en la cárcel por sus delitos cometidos.
¿Cuál era su expectativa de este hombre? Me voy a morir enfermo, en prisión y a corta edad. Porque su consecuencia de vida le acortó sus años promedio de vida. Pero a esa cárcel llegó un evangelista. Y llegó predicando de un Dios que salva, que sana, que libera, que restaura, que da vida plena. ¿Cómo voy a tener una vida plena enfermo y en prisión? Pero en esa prisión Dios se manifestó de manera milagrosa con aquel hombre. Y lo sanó, y lo liberó, y lo restauró, y lo transformó. Gloria a Dios por ello. Pero tenía una sentencia de por vida. O sea, estoy sano. Se ha prolongado mi expectativa de vida, pero sigo en prisión. Y tengo una condena de por vida, por lo tanto, así Dios me haya duplicado la edad y muera de 100 años, los voy a morir en prisión. Pero hay un artículo en la ley en la que se puede dar amnistía y perdón. Y de manera milagrosa este hombre obtuvo el perdón del gobernador y salió de prisión. Se convirtió en evangelista y misionero. Romanos 8:28 tomó un resignificado para este hombre, ¿sí o no? Y escuchaba el testimonio de un hombre que ahorita debe tener alrededor de 60, arriba de 60 años de edad. Y él menciona que cuando él tenía apenas 10 años de edad, él estaba en el hospital con un problema renal. Y no fue porque tomara, era un mal genético. Prácticamente a sus 10 años ya le estaban haciendo diálisis. Es cuando el riñón no está funcionando y está contaminando el organismo y le tienen que sacar la sangre. ¿Sí es así, señora enfermera? Le tienen que sacar la sangre, hoy la doctora no vino, pero le tienen que sacar la sangre, pasarla por una máquina que la purifica y se la vuelve a poner. Y en ocasiones incluso les hacen transfusión de sangre porque está tan contaminada que necesitan quitar parte de esa contaminación y hacerle una transfusión. Pero tenía 10 años. ¿Qué consecuencia estaba viviendo si él no había tomado, si él no había fumado, si él no había vivido de una manera desordenada? Pero sus padres sí, y las generaciones anteriores a ellos también. Por eso ese padecimiento se introdujo, se metió en el código genético y se estableció como una herencia degenerativa. Y le heredaron también la enfermedad. Pero él da el testimonio y dice que su madre era creyente, su abuela era creyente y estaban con él en el hospital cuando él estaba en este tratamiento y estaban orando por él y pidiendo que en medio de esa adversidad ellos amaban a Dios y en ese amor a Dios esa situación les ayudara para bien. Y él testifica de su boca, dice: mi mamá y mi abuela estaban conmigo en el hospital. Oraban por mí pidiendo un milagro. Y en ese milagro que ellos pedían, hubo un momento en que la acción se iluminó. Una luz brillante, pero con un rasgo azuloso. Y de la nada,
yo vi la figura del Señor Jesucristo que se acercó a mi cama y me tocó. No me dijo nada, solo se dirigió hacia mí. Y su mirada yo interpreté amor, ternura, compasión, propósito, deseo. Se acercó a mi cama y me tocó. Mi mamá y mi abuela estaban presentes. Y ellas simplemente cayeron al piso y empezaron a hablar en lenguas. En medio de esa luz que iluminó todo. Y así como llegó, se esfumó, se quitó. Milagrosamente, después de eso, al hacerle una evaluación médica, todo su sistema, riñones y lo que está involucrado, estaba completamente sano. Entonces supe que Jesucristo me había sanado con un propósito. Y testifico y predico de este milagro. Y con el tiempo se hizo evangelista. No solamente el apóstol Pablo fue impactado para cambiar de ser un perseguidor a un predicador. En la actualidad Dios sigue impactando vidas y corazones. En la actualidad Dios sigue haciendo milagros de sanidad, de liberación, de restauración. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo en la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 8, pero váyase por favor al 35. Nerón solamente estuvo en el imperio por 14 años. Él apenas estaba cumpliendo 30 años de edad, el 9 de junio del 68, cuando se suicidó. Dicen que se suicidó, pero hay quienes dicen que lo obligaron o lo mataron fingiendo un suicidio para tomar el poder en Roma. Apenas 14 años fue emperador. 3 años, al menos 10, persiguió a la iglesia como nunca habían experimentado. En el año, aproximadamente en el año 67, es decir, un año antes de morir, en el año 67, envía a un general a Jerusalén. Este general se llamaba Vespasiano. Y Vespasiano tenía como propósito aquietar a los hebreos o a los judíos o a los israelitas, como quieras llamarles, porque estaban generándose revueltas. Y entonces Vespasiano llegó a Jerusalén para poner orden. Pero cuando llegó a Jerusalén encontró la ciudad cerrada. Puertas cerradas, hombres armados en las murallas. Y los soldados romanos que estaban dentro de la ciudad estaban en los calabozos o muertos. La ciudad se resistió a Vespasiano. Entonces Vespasiano ataca Jerusalén con tanta rudeza, con tanta fiereza, que derriba las murallas, quema las puertas, derriba el templo. Dice que literalmente los soldados romanos se llevaron las piedras del templo, porque ese templo tenía en el muro, estaba recubierto de oro en el interior. Y con el fuego del exterior, cuando se incendiaron la ciudad en el ataque, el oro se escurrió y se impregnó en las piedras. Entonces los soldados romanos se llevaron las piedras porque estaban recubiertas de oro.
Y se cumplió la palabra que el Señor Jesucristo declaró y dijo: no quedará piedra sobre piedra. Hasta hoy en día no quedó piedra de ese templo. Hasta hoy en día solamente unos cuantos metros de una vieja muralla es la que atestigua la grandeza de Jerusalén, porque en su mayoría fueron destruidas por Vespasiano. Vespasiano se convirtió en el sucesor de Nerón, porque entre Nerón y Vespasiano hubo tantas revueltas que 4 diferentes hombres se proclamaron emperadores y a todos los mataron. Solamente Vespasiano prevaleció. Pero 5 años antes de este suceso, Pablo escribe y dice: ¿quién? ¿No qué? ¿Quién? Refiriéndose a una persona, a una figura. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es pregunta. ¿Quién? ¿Un emperador? ¿Un imperio? ¿Una enfermedad? ¿Una persecución? ¿Una crisis? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Solamente a través de Cristo Jesús, solamente en el amor de Dios que te sostiene, que te fortalece, que te impulsa, que pone dentro de ti el valor y la entereza necesaria para salir adelante a pesar de las circunstancias vividas. Puede ser posible que no te apartes de en pos de Dios. Todo ser humano, toda ama de casa, todo empresario, todo profesionista, todos están batallando y sufriendo las consecuencias de un mundo caído en pecado. Nuevas generaciones, generaciones anteriores. La diferencia es que ellos no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Por lo tanto, no pueden sobreponerse ante esas situaciones vividas. Y hay quienes mueren en amargura, mueren en enfermedad, se suicidan por la crisis en las que se ven envueltos. Dios no es que mande la situación, pero en medio de esa situación Dios se manifiesta a nuestro favor. Pero necesitamos el componente de amarlo a Él. ¿A quién? A Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si te quedas solamente con una porción del texto, puedes tener la falsa idea de que lo que tú emprendas te va a ir bien. Para que te vaya bien. Y déjame aclararte que no es así. Te va a ir bien si aquello que emprendiste es conforme a la voluntad de Dios. Porque si es en contra de su voluntad, Él no te va a ayudar. Pero si clamas ayuda, te va a ayudar y te va a corregir. Mira, Iván, emprendiste bien, pero te desviaste. Pero como estás clamando, entonces te voy a mandar una persona que hable contigo, te aconseje y te guíe para que correjas el rumbo. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios interviene. No es que lo que hagamos va a ser infalible y todo nos va a salir bien. No. Si es conforme a su voluntad, nos va a salir bien.
Si no es conforme a su voluntad, vamos a chocar y vamos a batallar y vamos a entrar en conflictos. Pero va Él a intervenir para que nos vaya entonces bien. Mire lo que dice el 36:7. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿De qué estaba seguro Pablo? Lo dijo 5 años antes. 5 años antes de que la iglesia lo viviera, Pablo lo dijo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Tal vez, solo tal vez, hoy llegaste pensando que la situación que viviste era complicada. Solo tal vez. Solo tal vez llegaste a pensar que en este justo momento el futuro se ve crítico. Solo tal vez llegaste a creer que parece que este problema se salió del control de Dios. Pero recuerda lo que dice Pablo en su carta a los Romanos. Nada podrá separarte del propósito, de la cobertura, del cuidado, de la guianza y de la dirección de Dios. Nada podrá hacerlo, a menos que tú mismo te separes de eso. A menos que tú renuncies a ser seguidor de Jesucristo. Por eso es que se nos denominó cristianos, porque hacíamos lo que aquel hombre en Galilea llamado el Cristo hacía. Tienes un Dios poderoso que salva, que sana, que libera, que restaura, que trae una vida plena. Tu porvenir está en su mano si tú pones tu porvenir en su mano. Lo que has de vivir está en su mano si tú lo depositas en Él. Tu futuro puede ser brillante si ese futuro le pides al que guíe. ¿Qué has de vivir? ¿A qué te has de enfrentar? Lo que sea, no estás solo si en tu vida diaria invocas su presencia, su guianza, su dirección. ¿Has escuchado de la cultura de la seguridad? Te voy a dar ejemplos. Te subes a tu auto y antes de encender el auto, la cultura de la seguridad te dice que debes de ponerte el cinturón. La cultura de la seguridad dice que cuando llegues a una intersección, antes de cruzarla tienes que ver a los dos lados y continuar. La cultura de la seguridad te dice que hay piso resbaloso y entonces debes usar zapatos antiderrapantes. La cultura de la seguridad dice que cuando tú veas un letrero en amarillo, te está indicando que es una zona de riesgo y que debes de tener ciertas medidas. Es decir, es todo aquello que te previene para que no tengas un accidente. Y lo aprendemos tanto que llegamos a hacer ciertas cosas en automático, ¿sí o no? Ya no contemplamos eso, ya conducimos sabiendo que debo tener esos cuidados. Ya no tengo que, a ver, ¿qué me dijeron que tenía que hacer? Ah, sí, ponerme el cinturón. Revisar que mis luces funcionen.
Cerciorarme que el freno esté operando. Ah, ok, que cuando... No, ya lo haces en automático. Eso significa que ya estás inmerso en esa cultura de la seguridad. Cuando te impregnas de Dios, en oración, en la palabra, en buscar su presencia, se genera en ti una cultura que se llama fe. Y esa fe la vas a ejercer en todo y en todo tiempo. Y antes de decir, voy a ir con el licenciado para que me ayude en este problema, dices, Dios, ayúdame, ¿cómo es que he de salir adelante en esto? Y antes de que digas, voy al médico para que me hagas exámenes, dices, Dios, tú eres mi sanador. Y antes de que digas, ¿quién me podrá prestar dinero en esta crisis? Dices, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. ¿Qué te podrá separar de Dios? Entonces imprégnate de la cultura de Dios. La cultura de Dios es sanidad, es salvación, es libertad, es transformación. Despedimos a las redes sociales. Busquen una iglesia, busquen de Dios, lean su Biblia. Pero para ustedes que están aquí, déjame decirte que así el mundo grite y te dé evidencias de lo difícil que aparenta el futuro, tu confianza debe estar en Dios y acudir a Él en todo tiempo, por difícil que parezca. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Quieres poner tu futuro delante de Él? ¿Qué hay en el porvenir? ¿Quieres presentarlo a Dios? ¿Quieres decirle, Señor, interven en mi porvenir? Tu mano me guíe, tu espíritu me aliente, y en todo tiempo tú me sustentas. En todo tiempo tú estás conmigo. Tu favor va delante de mí. Tu gracia me reviste. No es porque lo merezca, es porque tu gracia está conmigo. No tengo que hacer algo para merecerlo, tan solo que soy tu hijo, porque tu gracia es conmigo, porque tú me llevas adelante. Permíteme dar testimonio fehaciente de que tú eres real. Que vean en mí a alguien diferente, alguien que no llora la crisis, alguien que no se queja con las dificultades, alguien que tiene un ánimo hacia adelante, y no es porque tengo un motivador humano, sino que el que me motiva es el Espíritu de Dios que mora en mí. Que antes de citar un pensamiento humano, cite la palabra. Que antes de citar un refrán motivacional, declare lo que tu palabra dice, lo que tú dices para mí y los míos. Levante su oración al Señor. Mis generaciones las pongo delante de ti. Con quienes se han de casar mis hijos, la carrera que han de estudiar.